respecto a la unidad 2 de límites trigonométricos. En este momento estamos esperando que nuestros estudiantes ingresen. En este momento cuento con la asistencia de 8 estudiantes. Eh, Hacia las 7:05 voy a iniciar nuestro encuentro, pues para que se puedan conectar los estudiantes que hacen falta. Entonces, regalémosle un tiempito a los compañeros y en este momento empiezo grabación, pues para que quede nuestro registro. Bienvenidos a los que ya están y por respeto a ustedes, a las 7:05 empiezo. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que nos encontremos bien el día de hoy. Como les mencioné hace algunos momentos, vamos a realizar nuestro segundo CIPA con respecto a la unidad 2, es decir, que el CIPA cuarto para nosotros. En este voy a hacer un backup con respecto a límites trigonométricos, en donde vamos a revisar un poco de los ejercicios del primero, del segundo, del tercero, y avanzamos con la parte de límites trigonométricos que corresponden al ejercicio 4, y voy a trabajar un poco de los ejercicios de aplicación. Entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Bienvenidos a todos y en este momento entonces iniciamos recordando pues que ustedes tienen una fecha de entrega de sus trabajos, que el trabajo inició desde el 28 de septiembre y que se finaliza el 25 de octubre, que a la fecha nos hacen falta 7 días para que se acabe. Y recuerden que ustedes pueden subir sus aportes al foro, y en el foro se hace la respectiva realimentación. Hay estudiantes que han hecho de pronto preguntitas por el Teams. Pido excusas pues porque no he podido estar 100% conectada con el Teams, pues porque hemos estado haciendo
diferentes actividades con respecto a calificación, con respecto a actualización de notas. Eh, entonces, digamos que no he podido contestar dos o tres tal vez que me quedan pendientes. Recordarles que ustedes ya tienen sus calificaciones con respecto a la tarea uno en la plataforma para que ustedes vayan llevando la secuencia. Recordemos que esa tarea uno se pasaba de 70 puntos hacia arriba y que si tenemos de 70 puntos hacia abajo, pues la idea es que se comuniquen conmigo y pues hagamos un trabajo para que puedan de pronto mejorar esa nota. Partiendo de estas aclaraciones, entonces recuerden que trabajamos un ejercicio del punto uno, en donde estábamos trabajando un poquito de estas funciones a trozos, en donde digamos que teníamos una parte principal, ¿cierto? Teníamos dos condicionales, como lo podemos ver en el ejercicio, y que en este primer ejercicio debíamos hacer simplemente el reemplazo matemático para obtener nuestro valor. Ese reemplazo o esa parte de evaluar ese límite lo hacíamos de acuerdo a los ítems que nos presenta la guía, que cada uno de los ítems de la guía, perdón, pues obviamente son diferentes, que pueden hacer esa valoración en cualquiera de las dos funciones que tienen allí, teniendo en cuenta pues cuál es su condición máxima o su condición mínima. Entonces, en este primer ejercicio, recordemos que tenemos a x al cuadrado más 4x menos 3, donde x es menor o igual que 2, y tenemos nuestra segunda función que es 7x menos 4, donde x es mayor que 2. Partiendo de ellos, debíamos de sacar el límite de la función cuando tiende al límite infinito, en donde al hacer pues nuestra evaluación de este límite vamos a darnos cuenta que este límite tiende al infinito, lo podemos también evidenciar en la gráfica. Hacemos nuestra valoración con las dos funciones que tenemos allí, pues en uno nos da infinito positivo y en el otro nos da infinito positivo. Hacemos el mismo ejercicio cuando el límite tiende a 2 por las condiciones que nos está dando el ejercicio, y al hacer el límite que tiende a 2 en 7x menos 4, pues vamos a obtener una respuesta de 10, y en x al cuadrado más 4x menos 3 vamos a obtener una respuesta de 9. Esto es con respecto al primer punto. Creo que ya la mayoría de ustedes han hecho alimentación en el foro, eh, y algunos sí quiero aclarar, y es que me están dejando los ejercicios de todos los, o sea, la guía completa, y adjuntan las respuestas de ustedes. Entonces recuerden que solamente el trabajo evidencia el ejercicio que ustedes seleccionaron y la respuesta para que el archivo no esté tan pesado. ¿Listo? Bueno, eso es con respecto al punto número uno. En el punto número dos, bueno, en este mismo punto número uno, pues está la parte gráfica, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo de otro ejercicio en donde es exactamente el mismo proceso. Primero evaluamos si ese límite es indeterminado o determinado, ¿cierto? Y a partir de ellos, entonces empezamos a hacer nuestro proceso matemático para obtener el valor numérico entero. Y entonces aquí estamos hablando de una función a trozos de x menos 1 cuando x está menor o igual que 2, y de 1 sobre x cuando el límite tiende a mayor a 2. Hacemos la valoración, sabemos que está en un proceso de indeterminación y empezamos a aplicar el proceso, ¿cierto? Que estábamos hablando en nuestro último encuentro, en donde hacíamos uso por allá del álgebra, ¿cierto? Para poder hacer cancelación de algunos valores, donde estábamos sacando binomios y obtenemos nuestro valor numérico. Ese ejercicio que estábamos hablando hace referencia a su ejercicio número uno. Son dos ejemplitos, vuelvo, repito, ya muchos de ustedes hicieron proceso de realimentación. En el punto número 2, nos decían que debíamos de valorar
qué tipo de función era y a partir de eso debíamos definir si hacíamos el desarrollo por parte de factorización o por radicación. Y tenemos un ejercicio donde el límite tiende a 3 de x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre 4x menos 12. Y entonces recordemos que lo primero que hacemos es donde está la x, ponemos el valor numérico del límite, que en este caso sería 3, y al hacer nuestro desarrollo matemático, pues nos va a dar 0 sobre 0, quiere decir que tenemos una indeterminación. Pasando a hacer el proceso y la indeterminación, entonces ya sabemos que nos toca hacer uso de nuestro proceso algebraico de factorización. ¿Para qué? Pues para eliminar algunos términos, ¿cierto? Como ustedes lo pueden evidenciar en su pantalla, en donde nos queda x menos 3 por x más 1 sobre 4 que multiplica a esa x menos 3 que estamos sacando el valor. Recuerden que en uno sacamos los números que multiplicados o sumados den en el centro o en el final, ¿cierto? Y en otros estamos hablando de los binomios. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para hacer cancelación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un x menos 3 arriba y un x menos 3 abajo. Esos dos se cancelan y nos va a quedar x más 1 sobre 4. Ahí ya puedo hacer el reemplazo de ese valor 3. Y cuando hago el valor de 3, pues voy a obtener un valor numérico, que en este caso sería 1. Esto es con respecto al punto número 2. En el punto número 2 hay algunas gráficas que están dando una línea horizontal y que no tienen, digamos que no se evidencia claramente la parte gráfica. Entonces, ahí en el punto 2 no hay problema si no se evidencia la gráfica con respecto a este para algunos ejercicios. Hay otros de los 5 ejercicios que sí se puede ver la parte gráfica. Bueno, en el punto 3, que lo trabajamos en el CIPA anterior, quiere decir que trabajamos el ejercicio 1, 2 y 3. Trabajamos el límite infinito para comprobar este álgebra, si existe o no existe, y que a partir de eso hacemos pues el desarrollo analítico. Entonces, tenemos ese límite de x cuando tiende a infinito, de 9x al cuadrado, más 7x menos 10 sobre x al cuadrado menos 10x, mentiras, perdónenme, 10 al cuadrado. En el de arriba era el cubo, discúlpenme. X es x al cubo menos 10x más 2. Entonces hacemos nuestro proceso matemático, ¿cierto? En donde la idea es empezar a eliminar términos para que quede la parte numérica solamente y que nos quede un poco más fácil. Entonces, por eso ponemos ese x a la 3 y x a la 3, ese 7x todo dividido sobre x a la 3 y el menos 10 todo sobre x a la 3. Y en la parte superior hacemos el mismo proceso sobre x a la 3 para empezar a eliminar términos. Entonces, en el primero, por eso nos queda 9, en el segundo nos queda el mismo 7x a la 2. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí tenemos uno en la parte de arriba, entonces lo restamos. 10x al cubo queda igual sobre x a la 3. X a la 3 es como si tuviera un 1. Lo mismo pasa con ese 10x, x a la 3. Quitamos una x y dejamos a 2 sobre x a la 3. Hacemos proceso matemático y vamos a obtener que en la parte superior nos va a dar un 9 más 0 menos 0. Y en la parte inferior nos va a dar 1 menos 0 más 0. Y hacemos nuestra parte gráfica y al hacer nuestra parte matemática de 9 dividido en 1, pues nos va a dar 9. Hasta ahí son los 3 puntos que se han trabajado con respecto a la guía donde se les ha hecho el proceso de realimentación a la gran parte de estudiantes. Ahora, viene en algo que es la temática de hoy, que hace referencia a los límites trigonométricos y que esos límites trigonométricos van de la mano de
las funciones trigonométricas y que estos señores hacen referencia a algo que se llama un triángulo rectángulo, que los límites trigonométricos vienen desde la familia de las circunferencias, en donde en la circunferencia se pueden encontrar diferentes triángulos rectángulos y que simplemente generalizaron pues para hallar las inclinaciones. Recordemos que ese triángulo rectángulo hace parte de lo que alguna vez vimos nosotros por allá en el colegio, en donde nos hablaban de hipotenusa, nos hablaban de cateto opuesto y cateto adyacente. A partir de esto, salen las funciones trigonométricas en donde vamos a hablar de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y que cada uno de estos límites tiene unas propiedades o unas condiciones. Entonces recordemos que en el primero, cuando el límite de seno de x tiende, el límite de x tiende a c, a un valor, el seno de x es igual al seno de c. Quiere decir que voy a obtener el mismo valor que tengo allá en la parte del límite. Cuando estoy hablando del coseno de x, pues voy a tener coseno de c. Cuando estoy hablando de tangente de x, voy a obtener la tangente de c. Igualmente nos pasa con la secante, con la cosecante y la cotangente, que es lo que ustedes pueden ver en su pantalla. ¿Qué son las gráficas que de pronto nos hacían, cierto? En la parte de novenos, octavos, novenos, en algunos casos que nos ponían a hacer gráficas y en donde podíamos ver cómo variaba en el tiempo cada una de estas funciones trigonométricas. Ahora, ¿cómo hacemos para evaluar una función trigonométrica que tiene radianes o que hay que evaluar con radianes? Entonces recordemos que hablábamos que venimos desde la circunferencia y que si partimos esta circunferencia como una tortica, vamos a darnos cuenta que tenemos unos ángulos y tenemos unos radianes. Entonces, ejemplo, si me dicen que el límite de x cuando tiende a 0, de seno de 4x sobre 2x, entonces voy a revisar primero qué tipo de límite tengo, ¿cierto? En este caso, pues reemplazo ese valor de la x por el 0, me voy a dar cuenta que tengo una indeterminación. Esto, lo primer paso que estoy haciendo es como para verificar qué tipo de límite es. Pero a la hora de desarrollar nuestro trabajo tenemos que empezar a aplicar algo que se llaman los límites trigonométricos. Entonces, recordemos que si voy a sacar aquí la parte del proceso de sustitución, voy a trabajar con seno de x más tangente de x sobre x. Profe, ¿por qué hace esos valores? Porque si yo hago el reemplazo de seno de x y de tangente de x, voy a obtener ese mismo proceso de indeterminación. Pero, ay, perdón, pero si tengo un límite con unas condiciones diferentes en donde no me están dando indeterminación, tengo que empezar a aplicar esta gráfica en donde puedo evidenciar toda la parte de radianes. Si no estoy mal, hay un ejercicio que consta de este uso de los pi cuartos o pi medios, y que aquí ustedes pueden evidenciar de qué valor estoy hablando, de cuál es el ángulo a desarrollar. ¿Qué necesitamos para esas condiciones o esos límites que tenemos? Tener en cuenta que cada uno de los ejercicios consta de unos límites eh, trigonométricos y unos límites especiales que también son trigonométricos, que son como las propiedades para que ustedes puedan aplicar a la solución de cada uno de estos ejercicios. Entonces, este pantallazo, al igual que el anterior, yo se los voy a compartir también por el grupo de Teams para que ustedes puedan tener esas propiedades a la mano, saber que cuando yo debo, en qué momento debo aplicarla y cómo debo aplicar esta, estos límites. Tengan en cuenta que aquí les estoy mostrando en su pantalla cuando un límite tiende a 0 y cuando un límite tiende a infinito según las condiciones que tenemos.
Entonces, partiendo de estos señores límites, tenemos que tener en cuenta, ay, perdónenme, que también existen unas identidades y que esas identidades trigonométricas lo que hace es que nos ayudan a reducir un poco los ejercicios y a reducir los procesos o los pasos que vamos a hacer. Al igual que en la primera parte de los límites tenemos seno, coseno, tangente, cosecante, pero aquí también nos está mostrando qué pasaría o qué propiedad tenemos para poder desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, sé que si los leo van a quedar un poco como, venga, profe, ¿de dónde sacó estos valores? Vamos a mirar estas identidades trigonométricas y esos límites trigonométricos, cómo se aplicarían. Entonces, pasos para poder hacer el desarrollo de ese reconocimiento de ese límite. Lo primero, vamos a evaluar la expresión trigonométrica, si es posible que el límite pueda dar un valor o una evaluación directa. Si el límite tiene una forma indeterminada, perdónenme, utilice operaciones algebraicas o entidades trigonométricas, es decir, que debemos tener a la mano lo que vimos hace 15 días y lo que estamos trabajando hoy, tratando de obtener expresiones en donde se utilicen los teoremas de límites. Y tercero, si el límite contiene ángulos múltiples, un cambio de variable puede facilitar la solución. Entonces vamos a mirar cuáles son estas condiciones que nosotros tenemos. Pues, listo. En este caso tenemos el límite de x cuando tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Entonces el primer paso que yo hago es hacer la valoración de ese límite y al valorar el límite pues me voy a dar cuenta que tengo una indeterminación. Entonces mi primer caso que debo tener claro es que debo empezar a aplicar una de las identidades trigonométricas y dentro de las identidades trigonométricas, mire que aquí están hablándome de la decena de 2x y que al hacer la parte práctica, entonces lo primero que voy a hacer es ubicar esta identidad trigonométrica que me dice seno de 2x es igual a 2 por seno de x por coseno de x. Entonces lo aplico, ¿cierto? Y la x que está en la parte de abajo la dejo exactamente igual. Necesito ir reduciendo mi ejercicio. Y resulta que la siguiente identidad me dice que el límite de x cuando tiende a de k por x es igual a k por el límite de x. Si lo aplicamos, entonces el 2 lo pasamos a multiplicar a toda nuestra expresión. ¿De quién? Del límite de x cuando tiende a 0, de seno de x sobre x, perdón, por coseno de x. Listo. Vamos a seguir reduciendo nuestro ejercicio. Como estoy haciendo proceso de multiplicación, entonces el ejercicio me dice, bueno, vaya, utilice algo que usted vio hace 15 días, que era las propiedades de los límites, en donde debemos aplicar algo que es un procedimiento de multiplicación o de producto, en donde me dice, bueno, divida ese límite o multiplíquelo, ¿cierto? Separe esas dos condiciones. Quiere decir que aquí me va a quedar 2 por que multiplica el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x por el límite de x cuando tiende a 0 de coseno de x. Siguiente paso, debo empezar a reducir esa parte de límite de seno de x sobre x. Ya sabemos que si aplicamos una identidad vamos a saber que este valor nos va a dar un 1. Quiere decir que me queda 1, bueno, 2 que multiplica a 1 por coseno de 0. Profe, ¿por qué coseno de 0? Porque recuerden que dentro de la primera parte de los límites trigonométricos, dentro de las condiciones, nos están diciendo que el límite de x es el límite de 0 por la condición que tiene este límite. Hago parte matemática, en donde el 2 continúa su puesto, el 1 continúa su puesto, multiplicación y el coseno de 0 que es igual a 1. Y al hacer pues la multiplicación total, pues voy a obtener la parte numérica. Esto es con respecto al ejercicio 4. Profe, es que es un poco enredado porque algunos me han escrito eso. Sí,
Necesitan tener propiedades de los límites y necesitan tener identidades de los límites para poder resolver este estilo de ejercicios. Ahora, como nos dice el grafique, ¿cierto? La parte equivalente, pues sabemos que en este caso nos va a dar una combinación de las dos gráficas. Entonces, tips para trabajar en estos ejercicios. Recuerden que estos tips son los mismos que vimos cuando estábamos trabajando las propiedades de nuestros límites, con la diferencia que aquí nosotros ya sabemos que valoramos primero para saber si es una indeterminación. Segundo, sabemos que nos toca utilizar o factorización o racionalización o aplicación de propiedades o propiedades o identidades trigonométricas y empezar a hacer los respectivos reemplazos, cancelaciones y equivalencias. Y la última, que es eliminar todas las indeterminaciones y proceder a evaluar cada una de estas funciones. Aquí tenemos un ejercicio en donde nos dice que el límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado eh, el límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre 2x al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar ese límite y vamos a tener aquí un proceso de indeterminación. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a aplicar cada una de nuestras identidades. En esa primera parte, recuerde que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Que si reemplazamos este valor de 1, vamos a tener el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Profe, ¿por qué cambio el coseno de signo? Porque lo pasé para después del igual. Ya cuando tengo ese límite al cuadrado de x y ya sé que es 1 por coseno, o 1, perdón, menos coseno al cuadrado de x, entonces empiezo a hacer nuestra aplicación de cada una de estas identidades. En este caso, pues ya sabemos que me queda un medio del límite de x cuando tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Seguimos haciendo el proceso de reducción. El proceso de reducción es empezar a quitar esos dos, ¿cierto? Por eso ustedes ven que en el siguiente paso me queda un medio del límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x elevado al cuadrado, y que aquí ya debemos empezar a ubicar algo que son los límites especiales, donde según las condiciones pues nos están diciendo que ese límite cuando tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Hago la aplicación matemática dentro de mi ejercicio y entonces voy a obtener que me queda un medio que multiplica a 1 al cuadrado. Y 1 por 1 pues me va a dar 1 y me va a quedar un medio en esta primera parte del ejercicio. Y mire que ya ahí puedo hacer la parte matemática, la parte gráfica, perdón, para saber las equivalencias con respecto a la parte gráfica. Aquí tenemos otro ejercicio en donde nos dice que el límite de x cuando tiende a pi cuartos, que ese lo quería traer porque sé que en algunos casos hay un ejercicio de este estilo. Entonces nos está diciendo que 1 menos tangente de x sobre seno de x menos coseno de x. Hacemos el proceso de sustitución directa y nos vamos a dar cuenta que 1 menos tangente de pi cuartos nos está dando 1 menos 1 sobre seno de pi cuartos menos coseno de pi cuartos, y que pi cuartos lo puedo reemplazar por raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2 sobre 2 pues me va a dar 0. Entonces de aquí sé que debo de empezar a aplicar todas nuestras identidades trigonométricas, que debo tener en cuenta que la tangente de x es igual al seno de x sobre coseno de x. Entonces empiezo a reemplazar en mi ejercicio principal, por eso me queda 1 menos seno de x sobre coseno de x, todo sobre seno de x menos coseno de x, que es nuestro ejercicio principal.
Que si hago el proceso de reducción, recuerde que lo primero que tengo que hacer es empezar a trabajarlo casi por separado y de acuerdo a las identidades que tengo. Entonces, por eso ustedes ven que en la parte de seno de x me aparece coseno de x menos seno de x sobre coseno de x. La parte de abajo nos queda igual, lo único que agregamos es ese 1, pues porque ese 1 lo sacamos de nuestra función y lo que nos va a quedar es lo que ustedes trabajan como ley de la oreja o productos de extremos, productos de medios, para poder hacer reducción. Y por eso me queda en la parte superior coseno de x menos seno de x. Todo sobre coseno de x por seno de x menos coseno de x. Y aquí continúo haciendo aplicación de algo que se llama las identidades trigonométricas para empezar a reducir cada uno de estos ejercicios, quedándome mi proceso, perdónenme, como el límite de x cuando tiende a pi cuarto de 1 sobre coseno de x, porque acuérdense que hice la eliminación, profe, pero es que abajo dice sen y en el otro dice sin, es lo mismo, seno, eh, en esa parte no hay problema, ¿listo? Y que aquí me va a quedar el 1 y que coseno de x, recordemos que el pi cuarto lo podemos reemplazar por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y que si hago el proceso matemático, ¿cierto? Oreja, la ley de la orejita que ustedes dicen, o productos de extremos, productos de medios. Por eso ustedes ven que queda menos 2 sobre raíz de 2. Y que ahí ya puedo sacar la equivalencia entre los dos valores que me dieron para poder hacer la parte gráfica. Aquí tenemos un último ejercicio en donde es muy similar a uno de los que ya trabajamos. Recordemos que ahí tenemos ese límite de x cuando tiende a 0, de x más tangente de x sobre seno de x, y que aquí empezamos a aplicar un poquito de esas identidades trigonométricas, empezamos a hacer reducción, ¿cierto?, de cada uno de nuestros ejercicios, y que al hacer la aplicación de nuestras identidades trigonométricas, pues vamos a obtener que nuestra respuesta en ese límite va a ser de 2. Y que a partir de eso, pues podemos hacer la parte gráfica. Bueno, aquí tenemos un ejercicio del límite de x cuando tiende a 0, de coseno de 2x menos coseno de x sobre x, en donde hacemos el proceso de restar, ¿cierto? Sumar y restar 1 y luego multiplicarlo y dividirlo entre 2, porque recordemos que estamos reduciendo nuestra parte de, digamos que la parte de valoración. Entonces, si ustedes observan, al hacer la parte matemática, ¿cierto? Vamos a obtener un valor de 0. Y que al hacer ese valor de 0, pues ya ahí estoy haciendo la demostración de nuestros límites trigonométricos. Esto estoy hablando que estamos hablando hasta aquí del punto número 4. Es decir, que en este espacio de tiempo hemos abordado ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4 de la guía. Ahora, como la otra guía anterior, también hay unos problemas de aplicación con respecto al límite y continuidad. Recordemos que cuando hablamos de los límites debemos tener ciertas características que tienen ellos, en donde tenemos un límite que tiende a algún valor de una función y que podemos encontrar un valor, sea indeterminado o sea un número exacto. Recordemos que hay muchas situaciones para poder nosotros darle solución a uno de los límites, y que lo que ustedes deben hacer normalmente en este tipo de ejercicios, o lo que se hace normalmente en matemáticas, es que ustedes leen el ejercicio de arriba hacia abajo, pero cuando se hace el análisis se debe hacer de abajo hacia arriba. Entonces, por eso hay algunas cosas que de pronto no comprenden en los ejercicios a la hora de aplicar. 1, la forma de leer. 2, las variables que están utilizando. Y 3, cómo organizarían la parte del ejercicio. Entonces vamos a mirar ese primer ejemplo
en donde dice que teniendo claro el concepto de límite y su relación con la continuidad, se puede establecer una consecuencia de cómo se estructura un problema con la aplicación del concepto de límite. Tomando como ejemplo la definición del concepto cotidiano como el átomo, recordaremos que la partícula más, es la partícula más pequeña de un elemento y la cual reúne dos características bases como es la masa y el volumen, y que si ustedes observan en su pantalla y nos dicen límite de V cuánto tiende a cero, ¿cierto? De la masa, y que en el primero me están hablando pues del átomo y en el segundo me están hablando de la parte de masa del elemento, pero si ustedes se fijan, ambos están expresados de la misma forma. Vamos a mirar el primer ejercicio donde nos dice que la variación de una población viene dada en millones de habitantes por la función P de T es igual a 20 que multiplica T, que es un valor tiempo, menos 1, sobre 1 más tiempo al cuadrado más 20. Recordemos que el tiempo se analiza en años y que a partir de esta expresión matemática nos están diciendo, oiga, defina la población en 2 años y cuál sería el tiempo supremamente grande de esta misma. Entonces recordemos que lo primero que hacemos es hacer la valoración de ese límite. Profe, ¿por qué puso 2 años? Recordemos que nos están pidiendo en el A, determine la población en 2 años, entonces por eso es que estoy diciendo que el límite de T, cuando tiende a 2, de esa expresión que hablamos, en donde yo voy a reemplazar ese valor de 2 más adelante. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el límite de T, cuando tiende a 2, de 20, T menos 1 sobre 1 más T al cuadrado, más 20, en donde empiezo a hacer esa pequeña reducción, ¿cierto? En donde tengo 20 por 1 sobre 1 más 4. Profe, ¿por qué 4? Porque 2 por 2, 4, más 20. Y si hago la reducción matemática, pues voy a obtener que en este caso, ese límite es de 24 millones de habitantes, o la solución de ese primer punto. Pero luego me están diciendo que cuál será la población en un tiempo supremamente grande. Entonces debo de escoger nuevamente mi límite, pero teniendo en claro que ya no lo voy a atender a 2 años, sino ya voy a dejarlo referenciado como infinito, y que al hacer mi proceso matemático, en el cual puedo aplicar algo que se llaman las identidades trigonométricas, pues voy a empezar a hacer reducción de mi ejercicio para que al final, después de haber aplicado mis propiedades, pueda obtener el límite de solución, que en este caso sería 20 millones de pesos. Profe, ¿cómo hacemos para el reemplazar? Recuerden que ustedes lo primero que hacen es hacer la valoración y que dependiendo de eso es que sabemos si vamos a hacerlo o qué manejo le vamos a dar al ejercicio, porque podemos trabajarlo por identidades, por factorización, por bueno, las diferentes herramientas que ustedes quieran. Y que partiendo de esas respuestas que tenemos nosotros, pues podemos hacer la parte gráfica. Mire que en la parte gráfica estoy poniendo el valor, o más bien el límite principal, y en la otra parte estoy poniendo ya los límites dependiendo de lo que tiende, cuando tiende a 2 o tiende a infinito positivo. Aquí tenemos un ejemplo del punto número 5, que hace referencia a ese ejercicio, donde él va a tener un contexto. Yo no me metí tanto con el contexto, sino me metí con la parte de esas funciones, en donde hay que valorar cada una de estas funciones teniendo en cuenta las condiciones, y que en esa primera parte de esas condiciones que nosotros tenemos, vamos a obtener un valor numérico. Entonces, por eso, en esta primera expresión me queda el límite de x cuando tiende a 3. Recordemos que ese más o ese menos nos indica que se mueve más hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Que esa es la parte de
análisis gráfico que hacíamos la vez pasada, en donde cuando tiende el menos va por la izquierda y cuando tiene el más va hacia la derecha. Entonces tenemos D, el límite de 1 sobre A más 2x, y lo vamos a igualar con el límite de x cuando tiende a 3 más de 2x más b. Profe, ¿por qué está más y por qué está menos? Recuerden las condiciones que ustedes tienen y que ahí se pueden evidenciar que son las que son mayor que o menor que o mayor o igual que. ¿Listo? Cuando hacemos la primera parte, que es valorar estos límites, es decir, reemplazar esos valores, nos vamos a dar cuenta que en ese primer reemplazo me va a quedar 1 sobre a menos b igual a 0, y que en el reemplazo siguiente, que es cuando yo trabajo la función, perdón, 2 con la función 3, me va a quedar que b es igual a menos 5 medios. Que si yo hago la aplicación del sistema de ecuaciones de 2 por 2, aplicando el método de sustitución, ¿cierto? Voy a obtener que 1 sobre a menos b es igual a 0, teniendo claro que b es menos 5 medios, por eso en el siguiente paso lo evidencio y nos queda 1 sobre a menos, que multiplica a menos 5 medios igual a 0, aplico parte matemática, me quedaría 1 sobre a más 5 medios igual a 0. Hago proceso de números a un lado, letras al otro, por eso me queda 1 sobre a igual a menos 5 medios. Profe, ¿por qué cambio el signo? Porque recuerden que estaba antes del igual sumando, lo paso después del igual a restar. Y ya teniendo este valor, pues necesito dejar a la variable a sola, ¿cierto? Y que si yo ese 1, recuerden que está haciendo proceso de división, lo pasaría a multiplicar y que me daría la misma expresión. Por eso me queda a es igual a menos 2/5. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en donde estamos haciendo el reemplazo. Recuerden que lo primero que hacemos es valorar cada uno de estos ejercicios según las condiciones que tengo, y por lo menos en este nos dice que A nos va a dar 1/3 y que B nos va a dar igual que 3, aplicando obviamente la parte de matemática en cada uno de esos despejes. Ahora, dentro de los ejercicios que tienen contexto, hay uno que dice el costo de transportar una mercancía depende de la distancia X en kilómetros que se toman en transportar la mercancía, sea CDX, o sea, el límite de CDX, el costo de trasladar la mercancía de X en kilómetros. Una empresa transportadora cobra en el costo 200.000 y esta distancia es menor a 0 o menor o igual que 50, 250.000, la segunda condición, donde es menor que 50 o menor o igual que 200, y la tercera condición, que es 300.000, y ese valor de X es mayor a 200. Ahora, partiendo de esto, nos dicen que debemos revisar la parte analítica de la función, calcular el costo de transporte de la mercancía en 40 kilómetros, determinar el valor del costo de transportar la mercancía a 60 kilómetros y continuar la función de costo. Entonces, partiendo de eso, lo primero que vamos a hacer es analizar cada uno de estos ejercicios. Sabemos que tenemos una variable que es CDX, y esa representa el costo para trasladar la mercancía por kilómetros, que tenemos un valor de X que representa los kilómetros que se recorren, que de acuerdo a esa información de los costos que ya había leído anteriormente, podemos empezar a plantear nuestra solución. Y entonces dentro de nuestra solución vamos a determinar el costo cuando se recorre de 0 o menores iguales que 50 kilómetros, y que en ese costo en el tramo es de 200.000. Entonces tenemos el recorrido 1, el recorrido 2, el recorrido 3, y ponemos pues los 200.000 en cada uno de los recorridos, teniendo claro que hacemos como una especie de reglita,
¿cierto? Aquí, en donde nos están identificando que ese valor de X, de C de X, es igual a 200 por X y pego las condiciones. Ahora bien, siguiente paso. Cuando el valor está entre 50 y menor o igual a 200, hago el mismo ejercicio en donde reemplazo simplemente el valor de ese límite, ¿cierto? Y me voy a dar cuenta que tengo al límite de C de X de 250.000 de X y este valor es menor que 50 o menor o igual que 200. Aquí solamente estoy sacando la parte analítica de cada uno de estos ítems que trae el ejercicio. La tercera parte nos está diciendo que es un tramo de 300.000 pesos y que tiene un valor mayor a 200. Y que al hacer nuestro reemplazo matemático, ¿cierto? Vamos a dar cuenta que aquí queda C de X es igual a 300.000 de X y pongo la condición si ese valor de X es menor que 200. Ya las condiciones, entonces ya puedo evidenciar que tengo dentro de esas funciones, como ustedes lo están viendo en el tablero, en el tablero, perdónenme, en la grabación. Entonces, ya tengo mis tres variables, ¿cierto? Ya puedo decir quién es C de X. Ya ahora sí puedo empezar a reemplazar los valores para poder hacer el proceso de obtener las respuestas tanto del punto B como del punto C. Entonces ahí nos están diciendo C de X, ¿quién es C de X? 40, porque voy a averiguar los 40 kilómetros de 200.000 que multiplica X y que es ahí que son 40, quiere decir que me va a dar 8 millones. En el caso del 60, que es la pregunta C, hacemos el mismo proceso de multiplicación, pero ya con la respectiva, el respectivo valor de reemplazo, y aquí nos daría 15 millones, ¿cierto? Aquí están las condiciones para que ustedes puedan observarlas. Y que si queremos saber el costo de la función, y que tenemos claro qué vale cada una de ellas y qué factor tiene esa X, vamos a hacer el costo en tramos de la parte de continuidad de esta función. Entonces ya sabemos que X es igual a 50, que si hago el reemplazo, pues voy a obtener un valor entero, ¿cierto? Y que ese valor entero me puede dar un valor de existencia. Yo continúo, voy a dar el costo de esa función, entonces ya sabemos del límite de C de X cuando X tiende a 50, lo voy a revisar hacia el lado positivo o hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y me voy a dar cuenta que al reemplazar los valores, pues obtengo 12.500.000 o 10 millones de pesos. Y que al no ser iguales, ¿cierto? No hay equivalencia, no habría continuidad, quiere decir que en esta parte de las funciones no existiría. Y que sería una función discontinua. Discontinua quiere decir que va a tener un corte en ciertas partes. Y que si hago el reemplazo con respecto a los 200, que fue lo que empezamos a visualizar, me voy a dar cuenta pues que tengo unos valores y que esos valores sí existen y que si yo hago el reemplazo de cada uno de estos valores con ese 200 hacia la derecha o hacia la izquierda, pues voy a tener un número matemático en donde debe de haber equivalencia. ¿Qué quiere decir? Pues que tengan valores similares o iguales. En este caso no hay esos valores, por eso se dice que no existe y que esa función es discontinua en X. Ya hacemos reunión de la información que tenemos, en este caso los costos para trasladar la mercancía serán discontinuos cuando la distancia recorrida se aproxime a los 50 kilómetros o a los 200 kilómetros. Y ya. Profe, todo este proceso para ese ejercicio nada más, sí, porque hay que mirar cada una de las condiciones. Por eso en algunos espacios donde ustedes solicitan que se explique general, es muy complicado en el sentido
porque hay compañeros que han escogido ejercicios diferentes, entonces los procesos no son iguales, también los procesos son distintos. Aquí tenemos también otro con respecto al tiempo, en donde hacemos el reemplazo, en donde él me está pidiendo me está dando unas preguntas para que yo pueda responder de acuerdo a la solución de cada uno de los límites, que lo primero que hacemos es valorar esos límites y saber pues si hay ese proceso o no. Aquí está para hallar el volumen, aquí no vamos a aplicar fórmulas de otro lado, simplemente vamos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios que tenemos. Aquí está la parte de los límites y que el límite de 2 cuando tiende a infinito pues es igual a 2. Recuerden que tienen tiempo suficientemente grande que se ha vaciado en 2 metros al cubo, cúbicos. Y que aquí puedo obtener la parte gráfica, que esa sí la pueden desarrollar en los 5 ejercicios o en varios de los ejercicios. Aquí hay otro ejemplo, pero pues digamos que ya creo que con los que vimos es suficiente. Recordemos que cada uno de ellos son diferentes. Recuerden que ese último ejercicio debe tener el enlace de sustentación. Recuerden que ese se puede subir a YouTube y que de YouTube simplemente jalan la dirección. Tengan en cuenta que hay que buscar unos espacios pues para la parte del video. Importante que ese espacio que usted saque, usted se pueda ver, pero que también se pueda ver el ejercicio que usted hizo en el paso a paso, porque algunos estudiantes no me han puesto, digamos que ese pedacito en donde se evidencie su pantalla. Hay otros que han hecho los ejercicios a mano y recordemos que estamos haciendo uso del editor de ecuaciones, entonces digamos que cada uno tiene especificaciones diferentes, que dependiendo pues obviamente del contexto del ejercicio, pues le vamos a dar cada una de las soluciones. Bueno, con respecto al ejercicio 5, aquí estoy mostrando algunos de los ejercicios que se han trabajado en guías anteriores, en donde uno puede empezar a aplicar, ¿cierto? En donde en algunos de estos es buscar costos, en otros es buscar el tiempo, pero que aprendemos de nuestro contexto y el ejercicio escogido para poder darle solución. Listo, chicos, creo que hasta aquí hablo yo. Ya llevamos más o menos una hora de corrido. Ahora sí, me interesa escucharlos, escuchar qué preguntas hay, qué dudas, pues porque yo sé que todos son diferentes los ejercicios y pues que ahí sí ya los pueda evidenciar como tal. Entonces aquí hay otros ejemplitos. Esta presentación pues no la puedo compartir porque no está autorizado por parte de la universidad. Sin embargo, algunos estudiantes yo les he contestado con ejercicios o con posible proceso para la respectiva solución. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar de compartir para dirigirme ahora sí a la parte de el chat y pues obviamente a la parte de a ver si hay preguntas, si hay dudas y si no, ya les doy la palabra para que ustedes me cuenten qué dudas hay con respecto a sus ejercicios, en qué se les puede pues ayudar porque para eso es este espacio. Listo, por aquí veo una manito, espérenme, me voy a pasar donde dice gente. Listo, Gisette, cuéntame, activa tu micrófono, por favor. Buenas noches, tutora. Hola. Tutora, la verdad, yo pues ya hice del 1 al 3, pero el 4 sí no he logrado como que avanzar absolutamente nada, no logro como solucionar el problema. Ujú. Ese sí me ha quedado un poquito como difícil, no, he intentado como mirar y no logro como identificar. Bueno, recuerda que en ese ejercicio 4 debes de tener a la mano las identidades trigonométricas.
que yo sé que esas se complican pues porque obviamente en los materiales ustedes las pueden evidenciar, pero a la hora de tenerlas a la mano, pues no las tienen. Permíteme, a ver, ¿qué ejercicio? Espérame, yo les copio la, permíteme, y les mando los pantallazos, los screens, y mientras tanto me vas diciendo qué ejercicio tienes tú para Yo poderte ayudar. seleccioné la letra B. Ve, mira, permíteme un minutico y ya miramos el ejercicio. Ve qué contexto tiene. No sé si me puedan antes de verificar si les llegan las fotos aquí en este espacio de chat. Sé que en el espacio de chat no están en este momento todos, eh, pero después trataré de compartirlos también en el equipo si es posible. Listo, antes de... mm, Listo, ya ahí está. Entonces vamos a mirar en el ejercicio B que tú tienes. En ese ejercicio B te dicen que el límite de x cuando tiende a infinito de menos 5x a la 4 más 7x más 1 sobre 2x elevado a la 4 menos 4x a la 3 menos 7x, ¿correcto? No, es el 4, el del límite trigonométrico, Ah, ya, que es permíteme. límite cuando pi Ah, medio. cuando es pi medios, acuérdate que en pi Sí, medios, señora. que era lo que yo les estaba diciendo con respecto a la parte gráfica, que pi medios es como si tuviera 90 grados y que el primer paso que debemos tener en cuenta es que en ese ejercicio, por lo menos en esa primera parte, no vas a tener parte gráfica. ¿Listo? Para que ese sea el primer punto. El segundo, el Okey. ejercicio dice que tienes al límite de x cuando tiende a pi medios de 3x por secante al cuadrado de x más 2 secante al cuadrado de x sobre 3x por tangente al cuadrado de x menos, ay, mentira, 3x tangente al cuadrado de x secante de x más 2 tangente al cuadrado de x por secante de x. Entonces, lo primero que Ujú. tenemos que hacer es mirar cómo vamos a hacer la reducción de ese primer paso. Y en ese primer paso, lo que tú vas a hacer es empezar a sacar la secante al cuadrado de x. Vamos a pasar números a un lado, letras al otro. Como sabemos que este Okey. secante al cuadrado, ay, espérame, pensé que estaba mostrando pantalla. Permíteme. Ya. Entonces, como sé que ese secante al cuadrado de x está trabajando para los dos, pues simplemente saco ese factor común, por eso puedo dejar a ese 3x más Sí, 2, ¿cierto? Sobre, hago lo sí, hasta mismo en ahí. la parte inferior, ¿cierto? Y Sí, reduces todo lo que son términos semejantes. Después de esa reducción de sí, términos señora. semejantes y que tú haces el reemplazo, entonces mira que la parte del Que al 3x ajá, más 2 se repite, entonces tú lo que haces es cancelar esos dos valores para que te pueda quedar sí. secante al cuadrado de x sobre tangente al cuadrado de x por secante de x. Y aquí ya empiezas a aplicar algo Y que se ahí hay llama, coseno. ajá, Sí, para poder sí, sacar tanto la secante como la tangente. Aquí ya empiezas a aplicar algo que se llama las identidades trigonométricas, que son las que sí, yo acabo señora. de compartir. Y en esas Sí, digamos que hasta ahí, identidades, sí. ¿hasta dónde llegaste? Hasta cuando
hasta ahí, hasta cuando unos, pues yo lo hice diferente, ¿no? Yo lo hice como uno sobre uno sobre seno al cuadrado de X. ¿Y por qué uno sobre uno? Es que lo hice, O sea, no sé si está bien, espérame. no sé Tú cómo tienes compartirlo. este de uno sobre coseno de X. ¿Lo tienes abierto en tu pantalla? Es que lo tengo en el otro computador para ir mirando los dos. Ah, ya. Porque si tú llegaste hasta Pero sí, uno ahí, sobre coseno de X, llegaste hasta ahí. De seno al cuadrado sí, de X señora, sobre coseno al cuadrado. O sea, aquí donde te estoy exacto. señalando. Listo. Sí, Entonces señora, aquí ya empiezas a hacer la aplicación para poder resolver esa identidad. Entonces, si tenemos a uno sobre coseno de X, pues este coseno queda como coseno de X solito, ¿cierto? Es como si estuviéramos haciendo la ley de la oreja. Míralo ahí. sí, ¿Listo? sí, Podemos ir ok. cancelando uno. Por eso me queda coseno de X sobre seno al cuadrado de X. Aquí ya puedo empezar a aplicar un poquito de las propiedades que yo tengo allá, de Mm, las identidades, perdón, y mira que me queda para la parte del coseno, puedo trabajarlo como 1 sobre seno de x por coseno de x sobre seno de x, es como si lo estuviera separando, ¿sí? Ese cuadrado que tú tienes de seno al cuadrado de x. Ya cuando lo tengo separado, pues entonces voy y miro las identidades que me dice el 1 sobre seno de x, me va a decir que es cosecante de x, y en el otro me va a decir que es cotangente de x. Sigo aplicando las identidades trigonométricas. Mira que la identidad trigonométrica me dice, bueno, de aquí cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x que ya yo reemplazo y que me queda pi medios, por el cotangente de x me dice que es coseno de pi medios sobre seno de pi medios, teniendo en claro lo que yo te estaba diciendo, que el pi medios es igual a 90 grados y que ese seno de pi medios es igual a 1. Y si yo sigo haciendo el reemplazo para la parte del coseno para hacer la valoración, me voy a dar cuenta que el coseno de pi medios es igual a 0, es que cero. si yo hago ese reemplazo, pues va a seguir dando 0. Y hasta Cero. ahí quedaría el ejercicio. Ok. Y esto, o sea, Sí, te estaba falta ya confundida con eso poquito, del pi medio. ya te falta aquí para allá, Listo, pero con lo que acabo de listo, sí, señora. compartir, la logras sacar. Listo. Gracias, doctora. Ay, qué pena. Otra pregunta. En el punto 5 pues digamos que yo lo resolví, identifiqué pues el límite A y B, ¿sí? Creo que es límite. Ujú. Sí, Em, determinar los valores de A y B. Pero entonces al graficarla, digamos que no me da como tal la función continua, sino como que el gráfico se divide en dos. se corta, eso es discontinuo. Ujú. Sería discontinuo, entonces quiere decir que está mal, ¿cierto? Eh, O, Tendríamos que entrar a mirar específicamente cómo descifraste los dos límites, cómo los ok. tomaste. ¿Ese te lo puedo Eh, compartir en el foro para... claro que sí, en el foro yo estoy haciendo las Listo. respectivas retroalimentaciones. Ok, listo, tutora, muchas gracias. Vale, no, no hay problema. El ejercicio C, por allá me están preguntando. Asimismo es para el ejercicio C. Sí, para el ejercicio C, cuando ustedes trabajan, recuerden que estamos trabajando con la parte de pi medios, en este caso pi medios siempre hace referencia a 90, en este caso del siguiente ejercicio estamos trabajando con pi, ¿cierto? Cuando tiende a 0, y que en este pi hay que trabajar algunas cositas. El primer paso es empezar a hacer reducción de términos semejantes para poder empezar a utilizar esas identidades trigonométricas. Entonces, espérenme un minuto, rápidamente, que aquí no me deja observar mucho. Entonces, ejemplo, en el ejercicio C, que en el ejercicio lo primero que hacemos es sacar términos semejantes, por eso queda ese 6x menos 2. La idea es reducir para poder empezar a aplicar
mis identidades. Entonces tengo el límite de x cuando tiende a pi de seno de x menos pi, teniendo claro que el tiempo, la variable t, es igual, discúlpeme, a x menos pi, ¿cierto? Y que x menos pi tiende a ser cero. Y si yo hago mi proceso matemático, ¿cierto? Y empiezo a mirar las propiedades de estas funciones, pues empiezo a darme cuenta que en esta propiedad pues voy a obtener un valor para seno y un valor para coseno. Y que después, ya cuando tengo esos valores, empiezo a hacer el reemplazo en cada uno de mis ítems que tengo y que me va a dar como resultado un 1. Yo sé que al principio estos ejercicios son un poco complicados, por lo mismo por la aplicación de las identidades trigonométricas, pero pues la idea es que ustedes puedan eh, que ustedes puedan desarrollar los ejercicios, que las dudas obviamente las podamos trabajar dentro de el foro, que puedan compartir en el foro y que estoy haciendo realimentación. La verdad, en el día hago 2 o 3 veces realimentación, dependiendo de lo que se requiera. ¿Listo? Preguntas. Bueno, voy a compartir un momentico pantalla. Recordemos que en el foro ustedes comparten y que yo ahí les estoy escribiendo si está bien, está mal desarrollado o si por el contrario el ejercicio necesita algún cambio. Recuerden que en el foro también les compartí que mañana hay otra web conference donde van a trabajar ya los límites, em, esta parte trigonométrica y la parte de continuidad, que son los dos últimos ejercicios, que mañana esa web es a las 6 de la tarde, que recuerden que ni el CIPA ni la web tienen asistencia, tienen nota como tal, ¿cierto? Que son espacios que se les brindan para que ustedes puedan solucionar sus dudas. También les compartí el encuentro de hoy para aquellos que de pronto dicen, no, profe, no sabía que teníamos encuentro, entonces ahí está el flyer y está pues la información. No les puedo compartir el enlace porque se supone que ustedes deben entrar desde la misma plataforma. Y hoy les he compartido una invitación al Congreso de Física, que es un congreso que es gratuito, que se va a llevar a cabo estos 2 días, del 25 al 27, que los que quieran se pueden inscribir y que cuando ustedes se inscriben y participan, pues van a recibir un certificado de participación, pues que les va a servir para su parte de hoja de vida. Entonces, ahí está la convocatoria abierta, si ustedes quieren postular, si quieren presentar algo, o por el contrario, quieren participar solo como asistentes. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué otras preguntas hay? Ah, bueno, recordemos que estos espacios son los que ustedes deben aprovechar para mostrarme en pantalla, para que me cuenten cómo les ha ido, para saber en qué les puedo aportar con respecto al desarrollo de los ejercicios. Em, Recordemos que hasta hoy tenemos el segundo encuentro con respecto a esta segunda unidad, que dentro de 8 días ya están haciendo la entrega oficial de la tarea y que en esa semana hacen el encuentro web conference para que ustedes reciban la información de la unidad 3 y que nosotros nos vemos más o menos hacia el 1 de noviembre en nuestro encuentro. Si no lo hago el miércoles, lo puedo hacer el jueves o un viernes. Lo que pasa es que son días que la conectividad es un poco complicada. Entonces, la idea es que podamos hacerlo los miércoles. Yo creería que nos volvemos a encontrar en este espacio hasta el 1 de noviembre. Y obviamente que estoy ahí en la disposición por los diferentes medios de comunicación.
En este momento, entonces son las 8:11. En este momento tengo a 15 estudiantes conectados. Eh, no sé si hay más preguntas, algo por preguntar, por decir. ¿Hasta qué fecha hago? Vale. ¿Hasta qué fecha hago a realimentación? Ustedes entregan hasta el 25 por orden de la universidad, son 2 días antes lo que uno no hace. Sin embargo, yo les colaboro hasta el día 24 antes del mediodía. Lo que esté antes de las 12 del día, en el transcurso del 24 contesto. Lo que esté después del mediodía, ya se fue a la entrega de la tarea como se fue. Recuerden que la entrega de la tarea la hacen directamente en la plataforma de evaluación, que preferiblemente su documento esté en Word porque me deja visualizar sin ningún problema. Cuando ustedes suben su documento en PDF, muchas veces el mismo editor de ecuaciones se distorsiona, no deja ver, evidenciar los videos, las gráficas se ven pixeladas. Entonces, por eso, digamos que doy el tip de poderlo entregar en Word, que me permite a mí poder manipular el archivo a la hora de descargarlo. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, agradecerles la asistencia en este espacio, agradecerles el tiempo que ustedes eh, sacan para este encuentro, recordarles que seguimos en contacto por todos nuestros medios de comunicación, que no están solos, que mucho ánimo y que espero que estas actividades todas estén sobre 120 para no tener novedades alguna. Muchas gracias por este espacio y hago el cierre en este momento. Muy buena noche para todos y pues retornaremos nuestro encuentro el primero. Cuídense mucho y bendiciones. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, Muchas que estén gracias. Muchas bien. gracias, profe. Hasta luego. Chao, que estén bien. Feliz noche. Gracias, profe, igual, feliz noche. Bueno, que descansen. En este momento entonces voy a detener la grabación para poder compartirla más adelante y que puedan servirles de apoyo. Ya tenemos la grabación.